Bueno, buenas noches compañeros. Este es nuestro trabajo en lo que es el proyecto de programación científica 2 y el proyecto en sí se trata de hacer una base de datos mediante código de Python. Tenemos aquí nuestro código ya estructurado con sus funciones y los módulos que vamos a importar. En este caso vamos a importar lo que es MySQL y Pilab, que es para hacer las gráficas. Tenemos todo el código aquí, vamos a ir explicando uno por uno. La primera función, que sería crear la base de datos, nosotros quisimos hacer algo un poquito más diferente, porque el proyecto en sí pedía crear físicamente desde PHP admin, eh, crear la base de datos, pero nosotros queríamos hacer directamente la base de datos con código Python, y este fue el resultado que nosotros tuvimos. Tenemos esos tres eh, variables globales, porque durante el código nos va a servir cada una de estas. Y por ejemplo, esta es la que conecta la base de datos. Esto también es una función que vamos a ir utilizando durante el código, y este acceso de paso es para eh, poder decir en un momento que el usuario quiera entrar, que no sea ni a conectar ni a crear, quiera crear, hacer otra función que no está permitida. Tenemos aquí la variable que pide que si desea crear la base de datos, para ello pues utilizamos la función de rack input, ¿verdad? Y hacemos una verificación con el sí, porque solamente pide que presionando un enter crea la base de datos. Cuando esto sea cierto, directamente la base, que es la variable global que teníamos aquí, va a conectar al módulo de MySQLDB y va a ejecutar la función de conectar. ¿A dónde se va a conectar? Se va a conectar al localhost, y que la clave va a ser root. Aquí no especificamos nada por el momento, porque solo se va a conectar a la base de datos para poder crear ya después la tabla, la base de datos directamente con los que nosotros queramos trabajar. Aquí ejecutamos el cursor, una variable de cursor, le vamos a ejecutar a base de datos, que sería la conexión, la función también de cursor. Base de datos creada, eh, vamos a crear el código SQL, ¿sí? En el cual vamos a crear una base de datos nueva con el nombre Spring, que es lo que pedía el proyecto. Aquí vamos a ejecutar a la base de datos que tenemos aquí, a la dirección, vamos a darle a ejecutar esta función o este comando SQL. Luego vamos a usar esa base de datos para poder trabajar en ella. También de la misma manera vamos a darle ejecutar esa función de SQL que tenemos aquí arriba. Luego que todo sea verdadero, que haya terminado, haya estado sin ninguna novedad, pues empezamos a hacer la respectiva tabla que pedía el ingeniero, que es alumnos. Esta variable va a pedir que ingrese un enter otra vez, le va a decir al usuario que si desea crear la tabla en este momento o no, ¿verdad? Cuando esto sea cierto, simplemente va a ejecutar esta función que tenemos aquí, todo este SQL, ¿sí? Cada uno de estos códigos que tenemos aquí va a ir representando, va a ir creando. De primero va a crear la tabla, ¿sí? La tabla va a tener varios campos, como lo que es carnet, nombre, apellidos, las clases de la clase 1 hasta la clase 5, y esta va a tener un valor de entero, y estos son valores de texto con sus respectivos eh, eh, caracteres que va a soportar. Luego de esto, simplemente nos queda ejecutar esta función SQL. Vamos a utilizar esta función de aquí y vamos a ejecutar lo que tengamos como parámetros, ¿verdad? Que era la variable que tenemos aquí arriba. Luego de esto, cuando todo sea correcto, nos va a decir que la base fue creada y la conexión va a ser establecida. Este acceso a paso ya dijimos que es para que tenga un paso
en las funciones cuando el usuario quiera ingresar a otra variable, perdón, a otra opción que no sea la adecuada. Si esto no fuera verdadero, simplemente nos va a decir que la conexión no está establecida. Para ello, también se creó lo que es una función de conectar cuando la persona ya tiene un nombre de base de datos y la va a conectar directamente con MySQL. De igual manera tenemos estas tres funciones globales: base, cursor y acceso paso, que ya dijimos para qué servía cada una de ellas. En este caso pues simplemente vamos a necesitar conectar directamente al SPEM cuando la persona ya tenga creado su base de datos con ese nombre. Y lo demás pues ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que conecta, que hace la función de cursor, se conecta a SPEM y acceso a paso lo pone en true. Luego, una de las peticiones que teníamos ahí era de agregar datos ya directamente de alumnos, como lo que son nombres, carnets, apellidos y notas en específico. Creamos también lo que es una función de agregar datos, que sería todo esto de aquí, ¿sí? Y aquí ya tenemos la variable global de acceso paso. Si esto es verdadero, me va a ejecutar todas estas funciones de aquí. Si fuera falso, simplemente me va a decir de que no estoy conectado a MySQL. Por eso es la razón por qué queríamos hacer esto, lo de acceso paso, ¿verdad? Cuando esto sea cierto o esté en verdadero, ya vamos a venir nosotros y preguntarle a la persona cuántos alumnos desea ingresar. Para ello hacemos una variable que se llame cantidad de alumnos, que sea de tipo regrese de tipo entero y que simplemente escriba o muestre una pregunta al usuario. En este caso va a ser cuántos alumnos desea ingresar. Él va a ingresar un número a la cual va a ir ingresado directamente a esta variable. Luego necesitamos una variable para iniciar nuestro ciclo while o ciclo mientras, que en este caso aquí lo tenemos. Cuando sea x menor a cantidad de alumnos, que es lo que ingresó él, me va a estar ejecutando todo esto de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es cada una de ellas? Carnet alumnos, nombre alumno, apellido alumno, nota 1, nota 2, nota 3, la cuarta y la quinta. Son los datos que hemos ingresado cuando creamos nuestra tabla, ¿sí? Esos tres son de tipo string y estos 5 son de tipo enteros, porque ya hayamos creado unos datos o una tabla con string y con enteros. Entonces, volviendo a lo que es agregar datos, cuando hacemos todo esto de aquí, lo vamos a almacenar a una variable que va a ser la encargada de ejecutar todo el código SQL. En este caso pues tenemos SQL insertar. Vamos a ejecutar el código insert into, ¿sí? Que nos sirve para ingresar datos de variables hacia las variables que ya tenemos creadas en SQL. A la tabla alumnos, los datos que vamos a ingresarle van a ser estos de aquí: a la variable carnet, a la variable nombre, a la variable apellidos, clase 1 hasta la 5. Vamos a mirar aquí, a la variable 5, ¿sí? Que evalúe cada una de estas funciones. Pero ¿qué es cada una de estas funciones? Como no sabemos qué datos son los que él ingresó, sino que lo vamos a ingresar mediante código, perdón, mediante variables, cada uno con su tipo. Pero esas variables son las que el usuario va a ingresar. Utilizamos este signo de aquí, es el de división o el de porcentaje, más S, ¿sí? Que va a regresar string. En este caso de aquí, yo puse todos en string, pero aquí realmente tendría que poner de entero, ¿verdad? Porque son variables enteras, pero vamos a dejarlo así para el momento. Ahora, ¿qué es lo que va a ingresar cada uno de estos espacios de aquí? Para ingresar la variable carnet de alumno, que ya lo tenemos aquí, ¿sí? Nombre de alumno,
el apellido de alumno y las notas de la 1 a la 5. De todo esto vamos a ejecutar otra vez la variable encargada de hacer esto, ¿verdad? Ya cuando tengamos esto, ya pasa a ser lo siguiente, ¿verdad? Ya pasa a ser el ciclo 0 más 1, 1 más 1, hasta que llegue la cantidad que él ingresó. Luego de eso, pues también creamos lo que es una función de eliminar la base de datos, que le dimos opción al usuario para que él viniera y quisiera eliminar y crear otra nueva base de datos. Para ello creamos una función de eliminar base de datos que simplemente se va a conectar a lo que es el local host y root, va a ejecutar el cursor, va a pedir el nombre de la base de datos que él desea eliminar, y esta variable eliminar va a tener el comando SQL de los database, ¿sí? Pero aquí necesitamos el nombre de la base de datos como un string. Entonces para eso solamente le vamos a concatenar o le vamos a añadir a esta parte de aquí el nombre que el usuario vaya a ingresar con nombre de base global, que es lo que teníamos aquí. Luego lo va a ejecutar y nos va a decir de que la base fue eliminada. Luego tenemos que consultar un dato, ¿verdad? En este caso pues vamos a consultar de MySQL todos los datos que tengamos de alumnos. Para ello vamos a tener siempre nuestra variable de acceso de paso, que esta variable me indica que si está conectado, que lo haga. Si no está conectado, que me tire un mensaje, que en este caso va a ser solicitud rechazada porque no está conectado a MySQL. Cuando está el usuario conectado, pues ya puede verificar los datos de los alumnos. Para eso necesitamos los comandos de select y de from. Select es de seleccionar alguna columna o un dato que queramos, pero en este caso necesitamos saber todos los datos de la tabla alumnos, ¿sí? Para alumnos. Entonces aquí vamos a ejecutar siempre la consulta de la variable que tenemos aquí, y aquí vamos a venir nosotros con esta variable y con esta función de que me va a armar cada uno de los datos que tengamos en las tablas de alumnos. Si tenemos varios, pues nos va a mostrar varios. Si tenemos solamente uno, nos va a mostrar uno. Tenemos aquí que mientras o si el tamaño de datos es igual a 0, que me diga que la tabla está vacía, ¿verdad? Para que evitar errores, porque si el usuario quiere mostrar datos que no existen o que la tabla todavía no haya ingresado ningún dato, pues esto me verifica y me dice de que no existen datos sobre la tabla y por ende no puede mostrar nada. De lo contrario, si no fuera igual a 0, fuera mayor a 0, tenemos aquí la función o el ciclo de que para X en un rango de 8, que tenemos solamente 8 datos, va a mostrar lo que tenga registros en datos, ¿verdad? Y simplemente aquí vamos a tener cada registro de cada uno. X ya dijimos que es el tamaño o el dato que va a venir desde 0, 1, 2, 3 hasta el 7, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos los datos, nos va a mostrar los datos por cada uno. Consultar por dato, aquí directamente esta función que tenemos aquí muestra por carnet, ¿sí? Entonces aquí ya dijimos que siempre acceso de paso tiene que ser verdadero para mostrar, si no pues me muestra un mensaje que no estoy conectado, y luego si estoy conectado pues le pido o le pide el programa al usuario que ingrese el número de carnet. Cuando ya tiene el número de carnet va a ejecutar de select, ¿sí? Va a mostrar todo porque queremos los datos que tiene ese carnet, como lo que son nombre, apellidos, notas de la 1 a la 5, ¿verdad? ¿Sí? Y esta función que tenemos aquí me va a buscar mediante el número de carnet que yo esté ingresando. En este caso lo voy a concatenar siempre como una variable o un dato string, lo que yo tenga aquí el número de carnet.
Luego ejecuto esa función y nuevamente voy a tomar cada uno con esta función de fetch eh, los datos que tengamos de la base de datos. Y el ciclo pues es casi similar al que teníamos anteriormente, solo que esta vez me va a mostrar el nombre de carnet, el nombre de la persona, el apellido, nota 1 hasta las 5. Cada uno va a tener su dato, ¿sí? Consultar por nombre es lo mismo, me pide un nombre del alumno, hago la concatenación, ¿sí? Con el nombre, solamente que aquí yo le estoy diciendo en esta línea de aquí que mediante él ingrese la primera letra del nombre, me va a mostrar todos los nombres que tengan esa letra, la primera letra, ¿sí? Y también recordemos que es solamente por nombre. Como tenemos datos en nombres y datos en apellidos, no me lo busca por apellidos. Aquí tendría que cambiar yo o concatenar nombres con apellidos, pero en este momento solo por nombre. Ejecutamos, de igual manera tomamos los datos, los mostramos aquí en este registro, y si fuera lo contrario pues no estoy conectado a MySQL. Modificar datos, también nos pedía un espacio donde modificáramos las notas, todas las notas de los alumnos, y esto lo logramos teniendo una variable con el nombre del alumno, ¿sí? En un ciclo en el cual va a pedir que ingresemos la nota. Cada una de las notas va a tener un ciclo del 1 al 5, ¿sí? Porque son 5 notas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener esta función de aquí que me va a estar actualizando las notas que yo vaya ingresando de la tabla alumnos, ¿sí? Que seleccione, ¿verdad? La clase, que en este caso yo voy a tener un número, pero ese número se lo voy a concatenar con tipo string. ¿Por qué? Porque clase tiene, en mi base de datos se llama clase 1, clase 2, clase 3. Entonces ese espacio pues es de string. Entonces yo estoy concatenándole cada espacio, qué clase, ¿verdad? Va a ir concatenado, va a ir los nuevos datos. Y lo que le voy a ingresar va a ser el nuevo dato que tenemos aquí, que yo ya se lo puse como una pregunta, ¿sí? Y luego pues me lo va a insertar a donde yo le estoy diciendo que sería el número de carnet, que lo tengo aquí, ¿verdad? Ingresa el número de carnet. Luego de todo eso, pues ya sabemos que tenemos que tener una variable que me vaya a ir ejecutando el código SQL, ¿sí? Y el ciclo va a ir continuando. Lo contrario, pues no estoy conectado a MySQL, ¿verdad? Para eso me sirven las globales, para ir cambiando, ¿verdad? Elaboración de la gráfica, pues esta gráfica de aquí va a mostrar el nombre del alumno seguido de sus 5 notas, ¿verdad? Sea de 0, sea de lo que uno ingresó. Para eso yo le voy a pedir el número de carnet. De ese número de carnet que ingrese el usuario, voy a seleccionar todo de la tabla alumnos y lo voy a concatenar mediante el número de carnet. Ejecuto la función, jalo los datos. Esta variable de aquí lo voy a tener como una lista vacía porque es donde yo voy a ir ingresando pues mis datos a lo que es ya directamente la gráfica. Contador ceros, si verifica que si existen solo ceros, pues que no muestre. Número de clase. Esta variable lo voy a ir utilizando, ¿verdad? Lo que es labels son los nombres de las clases y los datos de las clases. Tenemos aquí un ciclo. Este ciclo va a ir mostrando y va a ir agregando a datos de alumnos de gráfica cada nota que tiene el usuario, ¿sí? Esta línea de aquí
me va a ingresar a una lista vacía el nombre del alumno con el apellido del alumno para poderlo mostrar en la gráfica, y lo demás son las 5 notas. Tenemos este espacio de aquí donde cuenta si existen datos, ¿verdad? Si no existen datos, pues va a tirar algún mensaje o solo va a mostrar ceros, en la cual va a ir verificando cada uno de los datos, y pues solo es para un gustito, ¿verdad? Para ver si tengo o no tengo datos. De igual manera, pues tengo otra variable aquí, otras funciones aquí, que es verifica que existan los datos para poder llenar la gráfica. ¿Sí? Tenemos todo esto de aquí. Aquí donde ejecutamos, qué número de clase va a tener el nombre o labels. ¿Sí? Aquí sería el número de la clase que estoy concatenando aquí. Y aquí ya agrego la clase, ¿verdad? Para poner los datos, el nombre de los datos y los datos en esta línea. Esto de aquí ya es directamente de la gráfica, ¿sí? La localización, el tamaño, todas las funciones que me va a pedir, ¿verdad? El título pues sería el nombre del alumno que ya hayamos concatenado, los datos, todo, ¿verdad? Vamos a utilizar lo que son lo de data, tamaño de datos, también aquí aparecen los labels, todo, ¿verdad? Y va a ejecutar o va a abrir la ventana. Lo contrario va a decir que no existen no existen notas para mostrar, y lo contrario, si no estoy conectado a MySQL, me va a decir de que solicitud rechazada porque no estoy conectado a MySQL. Ya de último, para terminar, pues sería el menú, en la cual me va a ir ejecutando cada una de las funciones. Lo puedo hacer como datos string, lo puedo hacer como datos enteros, ahí sería ya al gusto del cliente, ¿sí? Lo voy a ir en una sola línea, voy a ir pidiendo que ingrese el 1, que ingrese el 2, que ingrese hasta el número 9. Si el usuario quiere salir, pues simplemente presionando o dándole enter va a salir y finalizar el programa, ¿sí? Entonces, esta variable, ¿por qué la tengo aquí? Si anteriormente tenía una variable que se llama acceso de paso, ¿sí? Como una variable global. La puse aquí porque como no ejecuta nada de lo anterior, tiene que ser falso, ¿sí? Acordémonos que tenemos ahí, si el acceso de paso es verdadero, va a ser las funciones. Si fuera falso, fuera lo contrario, va a decir de que no estoy conectado a SQL. Entonces ya por defecto yo no estoy conectado, ¿verdad? Hasta que ya me conecte a SQL y ya cambia la variable a lo que es verdadera. Entonces ya aquí solo ejecuto la función menú. Aquí ya tengo mi MySQL sin ninguna base de datos que se llame Spell. Vamos a ver, vamos a ejecutar ahorita en este caso nuestro programa. Lo vamos a correr y efectivamente me tira el menú, ¿sí? Desde el 1 al 9, y si presiono enter salgo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero venir y mostrar datos por alumnos de nombre, por medio del nombre, yo tengo que presionar el 6. Si presiono 6 o ingreso 6, me va a decir de que la solicitud es rechazada porque no estoy conectado a MySQL, ¿sí? Si yo ya tengo mi conexión o mi base de datos creada, pues presionando o ingresando el 2 yo me conecto. En este caso no lo tengo ingresado, yo tengo que crear una nueva, ¿verdad? Que sería la número 1 para ingresar. Me dice que si deseo crear la base de datos, presiono enter, ¿verdad? Que presione enter para crear la tabla. Ya me dice que ya la base de datos está creada y la conexión está establecida. Vamos a ver si todo eso es cierto. Lo vamos a ver aquí. Refrescar. Efectivamente ya tenemos aquí nuestra base de datos SPEM, y tendríamos que tener siempre nuestra tabla con nuestras variables, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos nuestra tabla alumnos.
y dentro del alumno tenemos que tener nuestras variables: carnet, nombre, apellidos y las 5 clases con sus datos, con sus tipos que va a recibir, ¿verdad? Luego de eso yo voy a ingresar datos, que sería con la 3. Me va a pedir cuántos alumnos deseo ingresar. Solamente voy a ingresar 2, ¿sí? El primer alumno va a tener 20, 10, 16, 67. Nombre: José, apellidos Colón Granados. La nota va a ser 23, 24, 25, 26 y 27. El segundo alumno va a tener 20, 23. Va a ser, el nombre va a ser Antonio, sí, apellido Can. Primera nota va a ser 10, segunda 11, 12, 13, 143. Pasó ahí el 3, la quinta va a ser 15. Entonces, consulto la base de datos de todos los alumnos ingresando el 4, y efectivamente me va a tirar los datos, ¿verdad? Los carnet, los nombres, los apellidos y las notas. Pero yo quiero verificar los datos por medio del carnet o nombre. Vamos a venir con el nombre, ingresando el número 6. Va a decir qué nombre. Habíamos dicho que por lo menos ingresando la primera letra del nombre me va a mostrar el dato. En este caso quiero ver lo de Antonio, y efectivamente me muestra el número de carnet, el nombre, el apellido y sus notas. Vuelvo a verificar ahora con la J y me va a tirar los datos de esa persona, ¿verdad? Por carnet, que sería el número 5, yo voy a ingresar 20, 10, 16, 067 y me va a tirar los datos. Vamos a probar con el otro, que sería 20, vamos a ver, 2023, ¿sí? Me muestra los datos, ¿verdad? Vamos a probar si en dado caso ingreso un dato que no exista, pues simplemente no me muestra nada, ¿verdad? En el 6 vamos a ver, tampoco me muestra nada. La 7 sería para modificar las calificaciones por alumno. Vamos a ver, vamos a modificar lo de 2023. La primera nota va a ser ahora 9, 8, 7, 6, 5. Vamos a ver los datos de esa persona, que sería Antonio, y efectivamente tenemos los cambios aquí. Por último, pues miremos la gráfica, ¿sí? Oh, perdón, y que eliminar la base de datos. Vamos a ver si me tira aquí un error. Efectivamente me tira el error porque no ingresé el nombre, ¿verdad? Vamos a regresar otra vez, vamos a ejecutar y vamos a probar la gráfica que me faltaba, que sería la número 8, ¿sí? Aquí está lo que yo les decía. Miren, como no estoy conectado a base de datos, porque efectivamente me desconecté cuando me salí, pues me dice que no estoy conectado. Pero como ya tengo creada la base de datos de SPEM, ahora pruebo el número 2. Me conecto a SPEM, ya pruebo la gráfica con el 8, ¿sí? Y ahorita me pide a qué número de carnet o quiero yo mostrar, ¿verdad? Vamos a ingresar el de Antonio, le doy enter, espero un momento, aquí me aparece figura 1 y ya me aparece aquí datos del alumno, el nombre de la persona con su apellido y las clases, ¿verdad? ¿Sí? Ya luego de eso vamos a ver los datos de la otra persona, 2010, 16067, y cambia el nombre y cambia sus notas. Vamos a intentar eliminar la base de datos. En este caso va a ser SPEM. Este problema de aquí, cuando yo quiero intentar eliminar la base de datos, se debe a que
algún error de mi sistema pues no permite conectar directamente o rápidamente a lo que es mi base de datos. Para ello pues les pido un poquito de paciencia y les pido que me disculpen porque voy a reiniciar mi, mi base de datos, mi MySQL, ¿sí? Ahorita lo vamos a probar. Voy a entrar otra vez a MySQL. Cuando ya esté listo lo vamos a probar. Recordemos que ya teníamos la base creada con la tabla y con algunos datos. Entonces solamente vamos a probar ahorita la elección 9 que sería eliminar. ¿Sí? Entonces esperamos, ahí está, ponemos 9. Me dice qué nombre. Yo ingreso, espero. Base de datos eliminada. ¿Sí? Entonces tendría que entrar yo a mi base de datos y efectivamente tendría que estar eliminado lo que es. Bueno, vamos a ir otra vez de regreso y vamos a probar. Les pido un poquito de paciencia y efectivamente ya no tenemos spam. ¿Sí? Entonces simplemente presionando enter vamos a salir de nuestro menú y el programa finaliza. Bueno, entonces eso ha sido todo por parte de nosotros. Esperamos de que haya sido de su agrado y cualquier cosa pues no duden en preguntarnos. Pueden entrar a soloinformática.ucus.es, que sería una página donde pueden encontrar varias utilidades de varios lenguajes. Hay personas que están dispuestas a ayudarles en sus dudas, como programadores principiantes, pues, y personas también de que quisieran compartir más con algunas otras personas, pues también están invitados a poner su comentario o su video si ellos quieren también. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos.